Detrás de cada historia hay un milagro. Detrás de cada milagro está la fe. Detrás de la fe hay un poder. Y detrás de ese poder está Dios. Bienvenidos a Decido Creer Podcast, porque al que cree, todo le es posible. Hola amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren súper bien desde cualquier lugar que me estén escuchando. Les doy la bienvenida oficialmente al primer episodio de Decido Creer Podcast. De verdad que estoy muy contenta de que me estén escuchando, de sentir el apoyo de todos ustedes. Le doy las gracias primeramente a Dios por permitirme hacer realidad este proyecto, este sueño, y gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado, por la compañía que he sentido de parte de todos ustedes. Y bueno, en este episodio les quiero hablar un poco sobre la razón de ser de este podcast. ¿Por qué un podcast? ¿Por qué decido creer? ¿De dónde nació esta idea? ¿Qué temas vamos a tratar en este podcast? ¿Con qué frecuencia lo vamos a tener? Y bueno, todo empezó unos meses atrás cuando yo venía muy inquieta sobre mis redes sociales. No estaba segura de que lo que estaba haciendo me estaba llenando o estaba totalmente contenta con lo que estaba haciendo. Sentía que quería algo más, sentía que debía transmitir algo más, algo diferente, sentía que debía transmitir a Dios. Empecé a orarle a Dios y a decirle: Señor, si será tu voluntad que yo siga con redes sociales, pues aunque a mí me gusta mucho el tema de la moda y lo que hago en redes sociales, sentía que debía transmitir a Dios, de que debía de hablar más de Dios. Entonces empecé a orarle a Dios y estaba muy inquieta, estaba pidiéndole al Señor que me diera la sabiduría, que me dijera si definitivamente sí era su voluntad que yo siguiera en redes sociales, o que si no, pues también me lo hiciera saber para yo cerrar mis redes sociales, o que me ayudara a transmitirlo de alguna manera que pudiera llegar a muchas personas. Y empecé a orarle al Señor, empecé a orarle a Dios. Y una vez estaba en mi cocina, estaba preparando algo y tenía mi celular encendido y estaba escuchando música en YouTube, cuando de repente sonó una canción que se llama Fiel, de Majo y Dan. Es una de las últimas canciones que ellos sacaron, que por cierto está súper buena, primer recomendado del podcast. Entonces empezó a sonar esa canción, yo no la había escuchado, no la conocía, pero resulta que estaba muy nueva y me encantó. O sea, la canción está espectacular, me gustó mucho y me pareció muy interesante. Luego, cuando terminó la canción, empezó a reproducirse uno de los episodios del podcast de Majo y Dan. A mí el podcast de ellos me gusta mucho, pero pues no había escuchado como este episodio que ellos estaban transmitiendo, el que precisamente YouTube me mostró, y entonces lo escuché todo. Cuando terminó, empecé a escuchar otros episodios de este mismo podcast y empecé como a pensar, y yo, wow, sería súper interesante hacer un podcast. Empezando porque a mí me gusta hablar mucho, hay veces me extiendo más de la cuenta, pero bueno. Y entonces me pareció como muy interesante, pero yo dije, ¿será que sí? Empezaron como las dudas, como que, ¿será que esto es lo que Dios quiere? ¿Será que no? ¿Será una buena idea? ¿Será que la gente me va a apoyar? ¿Será que no? Bueno, un montón de inseguridades, un montón de cosas que se le vienen a uno a la mente en ese instante. Pero yo dejé las cosas como un poquito quietas y le seguí orando a Dios. Y yo, Señor, muéstrame, ¿será que sí? ¿Un podcast? ¿Qué te parece? Bueno, el caso es que yo no había hablado con nadie más, solamente con Dios sobre este tema, y era algo como entre Dios y yo, como que, Dios, muéstrame, ¿qué te parece esto? Así, sí me hago entender, como cuando uno tiene así una conversación con Dios y uno le está diciendo, Señor, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Y uno siente como que Dios le habla, ¿cierto? Y una vez en el primer episodio de Extraordinario de las hermanas Marín, Yuleni dijo estas palabras que la verdad como que me impactaron. Yo creo que ese fue como el, el listo de Dios, el sí de Dios, porque yo sentí, con esas palabras, yo sentí que sí debía hacer un podcast, de que sí debía transmitir más a Dios en mis redes sociales.
y ella decía algo así como tantas personas por medio de redes sociales transmitiendo cosas erróneas, llevando a las personas a una paz pasajera, llevando a las personas a un propósito que en realidad no es un propósito de vida, llevando a las personas a algo que no trasciende por la ignorancia, por el desconocimiento, por lo que sea, ¿cierto? Por el enemigo que quiere usar este tipo de personas. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros que conocemos la verdad y no la estamos transmitiendo, ¿qué está pasando? Entonces yo dije como que wow, Señor, ese eres tú definitivamente. Y desde ese momento entonces empecé a decirle al Señor, listo Señor, entonces vamos por un podcast, lo vamos a hacer. Hablé con mi esposo como al día siguiente, le dije, amor, mira, ¿qué te parece esta idea? Me dijo, amor, de una, está espectacular, me encanta, lo podemos hacer así, 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 dándome él también muchas ideas. Esa noche no pude dormir de la emoción. Ustedes saben que cuando uno tiene un proyecto, uno es piense y piense y piense en ese proyecto, que tengo una nueva idea, que hacerlo así, que hacerlo así. Entonces así me pasó a mí, yo estaba súper emocionada. Al otro día llamé a mi papá, le conté la idea de hacer este proyecto, me dijo, Stephanie, me encanta esa idea, Dios va a estar detrás de todo esto, vamos a estar orando, de verdad que tienes todo mi apoyo, mi mamá también, Estefa, qué bueno, me gusta mucho, que Dios la bendiga, que Dios la use. Y bueno, como que sentir el apoyo de toda la familia, estaba sintiendo como que Dios me estaba respaldando en todo esto, y yo, wow, listo, entonces vamos por esto. Entonces de ahí ya empiezan a surgir como muchas cosas. Yo, bueno, pero ¿qué temas voy a hablar? Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué nombre le voy a poner? ¿Dónde? ¿Por qué plataformas los voy a transmitir? Y bueno, una cantidad de cosas que empiezan a surgir en medio del camino. Y entonces empecé a pensar un poco sobre los nombres y yo, bueno, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Y en ese tiempo pues tenía súper grabada esta canción de Fiel de Mavidán, pero así como cuando uno tiene una canción en la cabeza que no se la quita nadie, así estaba yo con esa canción. Y precisamente la estrofa en la que dice decido creer que no es el final, esa era mi favorita de toda la canción. Y entonces yo era buscando un nombre para el podcast, pero con ese pedacito en la cabeza. Yo era como que, pero bueno, o sea, ¿por qué no uso este fragmento que tanto me gustó, que tanto lo tengo en mi cabeza para el nombre del podcast? Entonces dije, listo, decido creer podcast. Se quedó así, pero ahora quiero, o sea, pensar, meditar por qué decido creer. No es solamente porque, ay, sí, lo tenía en la cabeza y ya, está bonito el nombre. O sea, tiene que haber una trascendencia en este nombre del podcast. Entonces empecé a meditar, empecé como a estudiar un poco y yo, bueno, al que cree todo le es posible, ¿cierto? Si la persona por muchas cosas positivas, por muchas cosas buenas, por muchas cosas, por decirlo así, cristianas que escuchen, no decide creer, no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero si yo decido creer, si yo decido tener fe, si yo decido creerle a Dios, entonces ahí es donde los milagros van a empezar a acontecer, porque detrás del milagro está la fe, detrás de la fe hay un poder y detrás del poder está Dios, definitivamente. Entonces, si yo decido creer, voy a ver milagros suceder en mi vida. Si yo decido creer, Dios va a mostrarme mi propósito en esta vida. Si yo decido creer, Dios va a obrar en mi vida. Entonces hay muchas cosas que van a pasar en mi vida si yo decido creer en Dios, si yo decido creerle a Dios. Entonces me pareció súper importante, súper trascendental, súper bueno este nombre para este podcast, porque eso es lo que yo quiero transmitir, que detrás de todo está el poder de Dios, pero ese poder de Dios no va a actuar si nosotros sencillamente no creemos. Entonces la invitación hoy es para que cada que escuches este podcast te confrontes a ti mismo o a ti misma y digas, definitivamente estoy creyendo en lo que Dios puede hacer en mi vida, definitivamente estoy creyendo en Dios, definitivamente creo
en el poder que puede transformarme. Definitivamente estoy creyendo en el propósito que Dios está mostrándome. Definitivamente estoy creyendo en los planes que Dios tiene para mi vida. Y entonces ahí ya se formó como el nombre de Decido Creer Podcast. Ahora nos vamos a una parte muy importante y es qué temas vamos a tratar en este podcast. Yo creo que ya en todo lo que llevo hablando he mostrado un poco de lo que vamos a hablar, y sí, vamos a hablar de milagros, vamos a hablar de historias que trascienden, vamos a hablar de fe, vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar de salud espiritual, vamos a hablar de recomendaciones que nos lleven a avanzar en nuestra vida espiritual. Y bueno, básicamente esto es lo que vas a encontrar en estos episodios, en este podcast. De verdad que estoy muy feliz, muy agradecida con todos ustedes por estar aquí, por llegar hasta acá. De verdad que te agradezco mucho por esto. El podcast lo vamos a tener semanalmente. La idea es subir uno por semana y que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que este es el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas conectado conmigo, que te hayas conectado con este sentir. Esperamos poder ser de bendición para cada uno de ustedes, y si crees que este podcast podría ser de bendición para otra persona, no dejes de compartirlo. Por favor, compártelo, pásaselo a otra persona, pásaselo a tu compañero del trabajo, a tu amigo de la universidad, a tu amigo de la iglesia, y vamos a llegar a muchas más personas que necesiten escuchar esto. Nos vemos entonces en el próximo episodio, la otra semana, con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Adiós.